Muy buenas noches. Estamos aquí ya. Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Y aquí, Irlanda, saludos. ¿Cómo estás, Irlanda? ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte aquí. Cristóbal, igual. Y Fabián, ¿cómo les va? Qué bueno que ya estén aquí. Ya estamos ya con la gente llegando poco a poco. No se olvide de compartir y transmitir este video, este webinar. Es gratuito, es bueno, bonito y barato, dicen por ahí. Y bueno, hoy día vamos a iniciar con un chévere tema, como un tipo de continuación, pero hacia lo práctico del Avocast, de nuestro podcast que tuvimos el día de ayer, ¿no? Hablamos de la evaluación, lo positivo, lo negativo, las dificultades y por supuesto el reto de la evaluación el día de hoy. Didio nos dice, saludos desde Catamayo, saludos Didio, qué chévere que estés aquí, un abrazo fuerte, ya estamos con 27 personas y como yo siempre digo, ah, somos los profes a la vanguardia, somos los profes que estamos ahí dando pecho, dando cara y sosteniendo al país, sosteniendo a nuestras ciudades, sosteniendo la educación como tal. Germán, ya llegaste, ¿cómo estás? Brandon, buenas noches, saludos a todos, bendiciones para ti, un abrazo enorme, Germán, qué chévere que estés aquí porque tú siempre nos apoyas, estás aquí siempre, conversamos, das unos aportes súper chéveres, la gente aprende mucho. De hecho, creo que eso es lo que más me gusta de estos espacios, es porque todos aprendemos de entre todos. ¿Ah? Eh, Celia, saludos, mis estimados, saludos, Celia, un abrazo enorme. Ale, buenas noches, ¿cómo están? Vamos ahí llegando. Solo voy aquí a anotar. Listo. Y el webinar de hoy va a ser dos partes. La primera, yo voy a estar aquí al frente hablando sobre Google Forms para evaluación virtual y más tarde, en unos 40 o 30 minutos, viene Justin a hablar sobre Educa Play de la versión gratuita y luego vamos a tener un pequeño debate ahí interesante sobre sí, no, por qué, para qué. Sí, ya estamos ahí con bastantes. Nancy, buenas noches, vamos a seguir aprendiendo. Gracias por compartir sus conocimientos. Más bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros solo estamos aquí de un canal más para poder aprender entre todos. Gracias por sus enseñanzas. Saludos desde Montecristi. Gracias a ti, Manuel. Esperemos poder tener una noche de aprendizaje y de muchas cosas positivas. Que se viene lo bueno, ya sabe. Siempre digo yo, traiga su tacita de café, en mi caso es té, aunque ahorita estoy también con mi agüita, es muy bueno mantenerse hidratado porque vamos a iniciar. Hola Juan Carlos, Mayra Quesada, ¿cómo está Mayrita? ¿Cómo le va? Saludos, fuerte abrazo. Hagamos una comparación entre Google Forms y Forms de Microsoft. Realmente no sé si sea tan necesario hacer una comparación porque prácticamente si sabes usar la una, sabes usar la otra. La verdad es dependiendo de si es que normalmente Microsoft tiene unos servicios que son un poco más pagos. Hay algunas instituciones que han dado el Teams de Microsoft a sus colegios, a sus escuelas o universidades. Entonces ahí lógicamente sería mucho mejor el Form de Microsoft, pero lo positivo del Google Form es que es más gratuito, es un poco más accesible y menos engorroso en el momento de abordar este, ¿no? Buenas noches, saludos, un gusto volver a verlos. A ti, Cecilia, que siempre estamos aquí. Jessica, buenas noches, Jessica. ¿Cómo estás? Ayer también Jessica dio unos muy buenos aportes. Esperemos saber cómo nos va el día de hoy. Vamos ya a empezar. Vamos de ahí. Vamos a hablar sobre la evaluación efectiva para la virtualidad. John Elvis, buenas noches desde Salinas. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. La primera vez que vemos a alguien desde Salinas. Un abrazo fuerte.
Germán nos pide, haz un webinar sobre Dectoys. Justamente esta semana estoy usando Dectoys para una cuestión interesante, pero este webinar, todos los webinars que van a ser enfocados en gamificación van a ser exclusivos de nuestro grupo de Facebook, Profes a la Vanguardia. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar las unidades de aprendizaje para que así el aprendizaje de gamificación real, porque aquí viene una pequeña crítica de mi parte hacia la gamificación, por decirlo así, se ha prostituido mucho alrededor, porque sí es buena, es muy efectiva, pero el problema principal es que se lo toma muy superficialmente y eso genera un efecto rebote en los procesos de gamificación y hay muchos profesores que luego terminan como me gusta, pero no me funciona realmente. Y eso no se debe a que la gamificación sea mala, sino realmente a que no se le ha profundizado como tiene que ser y a veces los pasos, la escalada para entender cómo se hace un proceso de diseño, de pensamiento de juego, se nos va por apurarnos, porque creemos que es de dar puntitos, creemos que es de poner una narrativa y ya está, pues es mucho más profundo que eso y si queremos compartirles lo que nosotros hacemos, que es justamente gamificación pura y dura que viene desde el diseño de juegos, porque nosotros diseñamos juegos de mesa, por ejemplo, estamos diseñando un juego con cultura cañari, para que vean, eso es un poco lo que estamos haciendo este mes, va a estar muy interesante. Es top secret, pero, o sea, hacemos ese tipo de cosas, pero para poder lograr eso hay que pasar por un proceso mucho más específico, más claro y más interesante también, porque basamos en una herramienta, un marco de trabajo muy, muy chévere. Entonces, muy bien. Evaluación efectiva. Ayer ya hablamos un poco. Vamos a saludar una vez más. Hola, Nancy. Boris, hola amigos, buenas noches, una excelente jornada. Gracias, Boris. Siempre, Boris. Y hay unas caras muy conocidas. Igual Germán. Celia también ya debe estar por aquí. Mayrita. Pedro. Y un montón de gente más que disculpen si se me va, pero ya sabemos un poco cómo es esta situación. Y estamos aquí. Entonces le voy a quitar esto de acá para poder tener más espacio. Y vamos ahí. Evaluación efectiva, ya hablamos de ayer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de mi parte del webinar? Sí, vamos a, primero, generar carpetas de registro de cuestionarios y formularios en Drive para poder tener una mejor organización. Recuerden, mientras más organizados estemos, va a ser mucho más sencillo calificar. Esto yo lo aprendí a las malas y siempre veía a mis compas, profes, que no se hacían lío calificando y decía, ¿pero cómo? Porque eran organizados. Entonces hay que estar organizados, eso es cierto. Ventajas, que lo digital nos permite organizarnos fácilmente. Otro objetivo, generar formularios y cuestionarios para evaluación formativa y lo mismo, pero para sumativa. Es decir, vamos a enfocar formularios para ver si saben o no saben algo y el otro para ya poder sacar una nota o una calificación como tal, ¿no es cierto? Y por último, el objetivo es poder enviar estos formularios. O sea, ¿cómo hacemos para enviar el formulario? Y aquí vamos a tener unos tips para hacer que este formulario sea atractivo, por decirlo así. Tenga una narrativa detrás que permita ser más digerido, por así decirlo. Entonces, ¿qué es la evaluación? La clave, como ya hablamos de ayer, la clave es el balance entre evaluaciones formativas que le permite al estudiante saber qué sabe, valga la redundancia, y las evaluaciones sumativas que le permite al estudiante aprobar. Entonces, el balance es la clave y lo vamos a poder lograr hacer desde Google Forms como una de las tantas herramientas que hay por ahí. Nosotros le buscamos dar las mejores herramientas que podemos, ¿no? Todas siempre pensando un poco en el bolsillo también. Vamos a hacer, y justo esto es algo que vamos a hablar más adelante, hay muchas herramientas que son excelentes, pero que son pagadas y no sé si sea lo más conveniente en estos momentos. ¿Qué ventajas tenemos con el Google Form, ¿no? O con cualquier formulario que ustedes ocupen, en este caso el Google Form, es que vamos a tener automatización, ¿sí? Lo principal, es gratuito, sí, es gratis, eso es muy importante, es sencillo de usar. El nivel de customización visual, es decir, cómo yo le pongo los colores y le pongo imágenes, etcétera, tiene un nivel medio, es decir, tranquilamente puedes generar unos formularios muy atractivos
y es de fácil acceso. Es decir, cualquier estudiante, cualquier persona desde su celular puede acceder al form y tiene un diseño responsivo muy bueno. ¿Qué es el diseño responsivo? Es esto justamente de poder verlo en más de un lugar, en más de un dispositivo y de forma correcta sin que haya muchas interrupciones. ¿Ya? Entonces, para que vean nomás que yo ocupo para mis presentaciones, yo ocupo el Canva, ya hablamos de Canva, lo bonito que es, ya ven, pues aquí estamos. Entonces, yo estoy aquí para esto, yo entré, este es mi Google Drive, si ven tengo un montón de cosas porque yo ocupo muchísimo el Google Drive. Para tener un Google Drive lo único que hay que hacer es tener una cuenta en Gmail, te creas la cuenta gratuitamente, no hay ningún problema, haces un proceso de registro como cualquier otro, te creas tu cuenta de Gmail y automáticamente vas a tener almacenamiento de hasta 15 gigas en Google Drive. 15 gigas es muchísimo, muchísimo para lo que vamos a hacer. Yo realmente tengo 7.6 gigas ocupados, le voy a poner acá así para que se pueda ver un poco mejor. Tengo tantos gigas ocupados porque la verdad es que yo hago un montón de cosas en mis otros trabajos, entonces no, por ese lado sería la situación. ¿Sí? Voy a hacer algo ahora, me voy a quitar de aquí así. Hola, voy a generar un share screen, pero de mi otra pantalla, porque mi otra pantalla es un poquito más pequeña y así le vamos a poder ver mejor, ¿ya? Entonces, ahí estamos, ahí creo que le vamos a poder ver mejor, ¿sí? Efectivamente, creo que está mucho más claro. Entonces, tenemos ya nuestro Google Drive. Yo he puesto aquí, me he creado una carpeta que se llama webinar. Para crear carpeta, esto es muy sencillo, la interfaz. Aquí tenemos las últimas cosas que hemos hecho. Al lado derecho tenemos aquí mi unidad, es decir, mi escritorio del Drive y las cosas que se han compartido conmigo, ¿no? Aquí yo puedo dar nuevo y tengo un montón de opciones. Entonces yo voy a poner una nueva carpeta, pongo el título de la carpeta, pongamos webinar y ponemos en crear. En mi caso ya está creada aquí. ¿Sí ven? Entonces yo le entro a esta carpeta, le doy doble clic y aquí está todo lo de nuestra carpeta de webinar. En su caso, puede ser, la carpeta puede ser, por ejemplo, clases virtuales. Y aquí yo puedo crear una nueva carpeta con clic derecho o vamos de nuevo carpeta y podemos poner el curso. Pongamos primero BGU, de bachillerato, ¿no es cierto? General unificado. Ya tengo aquí una carpeta que dice primero BGU. Y aquí yo puedo dividir hasta en las asignaturas que yo quiera. Vamos organizándonos, ¿sí? Voy a crear una carpeta que diga filosofía. Ahí estamos ya. Ok, entonces tenemos nuestra carpeta general, el curso, la materia, filosofía. Ahora sí, aquí viene algo interesante. Yo voy a hacer una carpeta que diga formativo. Es decir, los cuestionarios en los que yo sé qué está aprendiendo el chico, qué sabe y qué no sabe, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces aquí en formativo yo voy a tener todos los cuestionarios que evalúan el conocimiento que tiene el estudiante, ¿no es cierto? Estos cuestionarios no son calificados cuantitativamente desde si le fue bien o le fue mal con sus respuestas, sino más bien que sí se puede calificar es que haya cumplido el cuestionario, algo así como la asistencia al cuestionario. Pero es recomendable que no se califique si le fue bien o mal, porque si no estaríamos castigando lo que no sabe, y no se trata de eso, sino se trata de impulsar que se busque. Aquí hay un chévere comentario, dice, muy bueno, yo ya lo experimenté, excelente que ya estemos ahí experimentando, de eso se trata. Sería buenísimo si nos puedes comentar cómo te ha ido con todo esto. Entonces, ahora sí vamos a crear nuestro primer formulario formativo. Entonces, vamos aquí a más, vamos aquí justamente en esta partecita donde dice más y vamos a donde está formulario de Google. ¿Sí? Puede ser un formulario en blanco o puede ser desde una plantilla. Vamos a poner desde una plantilla para que vean cuántas plantillas hay. Por ejemplo, tengo una que dice valoración del curso.
Es una plantilla que te permite valorar cómo ha sido el curso. Por ejemplo, yo les puedo hacer esta plantilla para ustedes para que me digan qué tal estuvo el webinar. Hay una plantilla de examen, plantillas de datos de contacto, invitación a una fiesta, imagínense. Bueno, hay un montón, ¿no? En la parte de abajo están los que más nos interesa, que son educación. Mira, esta aquí está, test de autoevaluación en blanco, valoración de clase, examen, título de ajo de cálculo, valoración del curso. La que más nos interesa a nosotros para tener una plantilla para una evaluación formativa va a ser el test de autoevaluación en blanco. Así que le vamos a dar ahí, esperamos un ratito que se cree y ya está. ¿No es cierto? Entonces, test de autoevaluación en blanco. Y aquí viene la clave. Hablando de gamificación, desde una perspectiva superficial que no me gusta mucho, pero hablando ya desde esto, es importantísimo la narrativa que tú le des. Hay unas buenas preguntas. ¿Estos formularios son similares a los de Microsoft Forms? Rocío, sí, son muy similares a los de Microsoft Forms. Prácticamente yo diría que son lo mismo, pero sí vamos a hacer un abordaje a los de Microsoft Forms, principalmente porque aquí en el Ecuador a muchos colegios les han dado el Microsoft Teams y es importante también abordarlo desde ese lado. ¿Por qué hacemos primero Google Forms? Porque es gratuito y hay muchos que no tienen acceso al Microsoft, al Teams para sacarle todo el jugo. En todo caso, con calma, vamos a ir viendo todas las herramientas, pero si tú ves estoy seguro que te va a servir muchísimo. Más que nada, porque hacer el formulario, podemos hacer el formulario, es hacer un cuestionario y ya está, pero la teoría que vamos a poner detrás es lo interesante. Entonces, aquí viene la clave. Hablando de narrativa, ¿es o no es importante cómo yo le presento esta evaluación, este cuestionario o formulario al estudiante? ¿Qué creen? ¿Es o no es importante? Y para mí es clave, es vital. ¿Por qué es vital? Porque hay ciertas cosas que a nuestros chicos automáticamente les bloquean. Una de estas, por ejemplo, es que si tú les dices, vamos a hacer un deber, les ha pasado, ¿no? Bueno, y el deber o la tarea para la casa, y no, profe, no sea así, profe, ya estamos a full, y un montón de cosas más. Entonces, de repente, si tú ocupas incluso una manera distinta de abordar esta situación, es importante, principalmente porque hay que hacerles una invitación a que se autoevalúen, porque de eso se trata. Entonces, vamos a verle aquí. A mí me gustó mucho lo que decía, por ejemplo, el profe José el otro día, el exit ticket, es decir, un ticket de salida. Con esto, tú haces esta evaluación rapidísima y sales de la clase, por decirlo así. Es una muy buena, podemos ponerle autoevaluación, autoeva, número 1, como ustedes quieran. Podemos descripción del formulario. Aquí es muy importante explicarle, hola chicos, otra cosa, es siempre mejor en la virtualidad tratar siempre de tú. Es un truco extraño, pero funciona. A veces es bueno hablarles en general, pero tal vez cuando es una autoevaluación, algo así, recordemos siempre decirle, hola, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, esta evaluación no es calificada, pero es muy importante para ti y para mí. Dale con ánimo. No sé, alguna cuestión así. Sí, lo más cercano posible, lo más directo posible. Aquí Boris nos dice algo súper chévere. Claro que es importante, sobre todo para que los chicos puedan ser honestos a la hora de hacer el cuestionario. Justamente de eso se trata, porque tú tienes que enganchar a que hagan el cuestionario. Esa es nuestra forma. Pedro Sánchez nos dice, Microsoft Form es gratuito, efectivamente, a menos que se requieran otras herramientas y muestra el puntaje incluso. Sí, como todos los formularios, muestran el puntaje. Si tú haces esto en Google Form, vas a poder hacerlo en Microsoft Forms, no hay ningún problema. Vamos a abordar Microsoft Forms también en un webinar más el jueves. Entonces, ¿qué preguntas aquí? Y aquí viene lo interesante, tú tienes muchas opciones, tienes
Por ejemplo, opción múltiple, tienes casillas para más de una opción eh, correcta. Tienes despegables, es decir, que puedes tú seleccionar las opciones que se despliegan, ¿no es cierto? Que se despliegan. Eh, puedes subir archivos también, puedes subir un pequeño Word, puedes subir un pequeño documento, una imagen o cualquier cosa para la pregunta, pero en estos casos que son autoevaluaciones, no requieren mucho. Entonces, por ejemplo, eh, ahora mismo para mí es uno de varias opciones. Eh, por ejemplo, una, ¿qué, ¿qué se vio en la clase, por ejemplo? ¿Qué vimos en clase mejor? ¿Qué vimos en clase? Entonces, opción uno puede ser los tipos de alma de Platón, eh, la mayéutica, disculparán que se me va, sí, ¿ya? Eh, puede ser eh, los tipos de alma de Aries, ¿no es cierto? Y ahí está, obligatorio, si es que esta pregunta es obligatoria, eso es lógico, si no, ¿no es cierto? Y aquí dice clave de respuestas, tú le puedes dar una puntuación. En la formación, en la evaluación formativa a veces no es tan necesario darle una puntuación, pero hay muchos estudiantes, ahí sí depende de tu público, que sí requieren de esta puntuación, ¿no? Que sí requieren de tener este feedback, esta retroalimentación. Entonces tú puedes poner que esta de aquí, esta pregunta vale 3 puntos, 4 puntos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vimos en clase? Esta es la correcta. Yo acabo de señalar cuál es la correcta. Añadir comentarios sobre las respuestas incorrectas. Puedes ponerle, no vimos eso. Eh, Carita triste. ¿Estuviste distraído? Como pregunta. ¿No es cierto? Respuesta correcta. ¡Yay! Muy bien. Mira, de esta forma guardamos. Entonces, cuando el estudiante le dé a la correcta, le va a salir este mensaje. Si le da a la incorrecta, le va a salir este otro. Y tenemos listo. Y esto vale 3 puntos. Necesitamos más preguntas para la evaluación formativa. Pues aquí damos añadir pregunta. Y continuamos con eso. Por ejemplo, también las evaluaciones formativas. También las evaluaciones formativas son importantes para nosotros como profesores. Entonces tú puedes incluso poner del 1 al 5 qué tanto te gustó la clase. Entonces para eso tú tienes la escala lineal. 1, nada. 5, me encantó. Pregunta, ¿qué tanto, pongámoslo así, qué tanto te gustó el tema? Ah, listo. Ya está. ¿Qué tanto te gustó el tema? Entonces él le va a ir poniendo. Y yo, para mí, a ver, ¿qué es importante? Recordemos, desde lo fisiológico, el estudiante, ¿no es cierto? Desde lo fisiológico, un estudiante que está en colegio, por ejemplo, pasando la pubertad, prepubertad, ¿qué está pasando en sus procesos neuronales desde lo físico en el cerebro? Tenemos una gran cantidad de mielina. Eso hace que sus procesos cognitivos sean mucho más rápidos, pero también generan una irónica forma de que no lo piensan tanto antes de actuar, ¿sí? Sabemos muy bien que, bueno, primero viene un estímulo, lo recibimos y, bueno, toda la cuestión psicofisiológica de la que no me voy a meter a hablar aquí porque nos podemos ir de largo en un tema que no es el que nos corresponde, pero la cuestión es que es importante hacer metacognición. ¿Qué es metacognición? Pensar sobre lo que estoy pensando, pensar sobre lo que estoy haciendo, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ya sabemos qué vimos en la clase, ya sabemos que él estuvo atento a la clase o no. Pero ¿qué otra pregunta puede ser? Puede ser, ¿qué aprendiste?
Y ahí está, justo un párrafo. Mira, esto es lo que me gusta de Google Forms, es que su inteligencia artificial es muy responsiva igual. Te responde de una, yo puse, ¿qué aprendiste? Y de una me puso párrafo. No sé si se dieron cuenta. Excelente. No necesito más, justamente, es para que me expliquen un párrafo qué es lo que él aprendió. ¿Sí? Pero hay formas interesantes también de generar metacognición, que es a través de la pregunta a la negación. ¿Qué es esto? Es ¿qué no aprendiste? También es una buena herramienta, ¿no? ¿Qué no aprendiste? Eso nos hace pensar un poquito más a veces. ¿Qué no aprendí? Bueno, no aprendí. Pues, o sea, sí, ese proceso de pensar ya nos ayuda un poquito más también. Es interesante, tal vez lo podemos ocupar. Vamos a leer algunas preguntas aquí mientras tanto. Eh, ¿Se puede hacer Google y guardarlo en una carpeta y verlo en Forms o no? Nancy, no estoy muy seguro de eso, tendríamos que ir a probar, pero vamos a hacer también un webinar exactamente igual de Google Forms, pero de Microsoft Forms. Jessica, lo he usado para evaluación sumativa de base estructurada, le pongo el complemento Form Limiter, excelente. Excelente, podemos personalizar según la asignatura que impartimos. Sí, efectivamente. Y hablando de complementos, eso ya es un poquito más avanzado, pero sí, para la estructurada también sirve para la cuestión sumativa. De hecho, esto vamos a ver justo más adelante. Fabián, excelente. ¿Y qué hacer con los estudiantes que no pueden beneficiarse de este proceso, que son un gran número? Fabián, un abrazo. Es la primera vez que estamos aquí contigo. No sé, creo que... es la primera vez que te veo. Bienvenido. Un abrazo enorme, Fabián. Justamente ayer hablamos de esto. Estamos, claro, nuestros procesos y estos webinars están enfocados para los que sí tienen el acceso a esta situación, para los que no. Estamos buscando soluciones y de eso se trataría y será muy interesante que podamos ofertar y generar ideas a la mesa para poder solucionar este tipo de situaciones que sí son un gran número. Recordemos, son una minoría, pero son un gran número. Entonces, no podemos tampoco dejarles de lado. Eso es muy importante también. La pregunta 2, ¿qué pregunta es? Es una escala de valoración del tema. ¿Qué tanto te gustó el tema? También es importante porque le hacemos pensar un poquito más. Irlanda, generalmente tenemos cuestionarios o preguntas esenciales que podremos copiar y pegar en el formulario. Sí, efectivamente, una vez tú ya tengas esto, normalmente ya es más sencillo porque lo único que vamos a hacer, ya les voy a mostrar, es duplicarlo y luego irle ahí copiando. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendiste? Es una muy buena forma de generar metacognición. Mois dice, esa pregunta es libre y a todas se puede colocar con el mismo puntaje, es una opinión personal, es mejor, con respuestas concretas, un sí o un no, o de elección múltiple. A ver, sí y no. Aquí, Mois, primero, bienvenido, también es la primera vez que te vemos. Justamente ayer hablamos, ahorita estamos hablando de evaluación formativa. La evaluación formativa es para poder detectar qué sabe y qué no sabe el estudiante y es una retroalimentación tanto para él como para ti como docente. Entonces, yo de hecho no recomiendo poner puntuación en absoluto en la evaluación formativa. Aquí fue nada más por mero ejemplo, ¿no? Pero está muy bien que sea una respuesta de texto porque le permites hacer metacognición y en las evaluaciones formativas eso es clave. Los procesos cognitivos que da el cerebro al momento de hacer una reflexión escrita son vitales para el aprendizaje y para poder comprender qué sé y qué no sé. Esto no es calificado. Esta evaluación es una evaluación formativa. De hecho, es una autoevaluación porque él está autoevaluando qué aprendió y qué no aprendió. No es calificado. Es calificado que haya hecho, que haya completado, por ejemplo. Ah, completaste, muy bien, te pongo tu check. Sí, van a ser, por ejemplo, van a ser 10 autoevaluaciones formativas alrededor de la unidad. Tú tienes que cumplir los 10 y tendrás tus 10, pero no te estoy poniendo más o menos. ¿No es cierto? Eso es lo importante. Entonces, claro, ahora sí, para la evaluación sumativa, que es la que ya voy a poder sacar una nota de lo que sabe y lo que no sabe, ahí sí puedo yo dedicarme a ser estructurada, porque primero, a los docentes que tenemos, 35, 40, hasta 60 estudiantes, poner una respuesta en párrafo y tener que leer todas va a ser bastante complicado. Pero si ya tenemos estructurada,
se califica automáticamente. ¿No es cierto? En esta evaluación se puede ubicar un tiempo límite. A ver, primero necesitas un complemento, eso se ve más adelante, o sea, justamente si vemos aquí dicen complementos y te va a abrir una cantidad de complementos que, bueno, es para un webinar un poquito más avanzado. Sí, porque ahorita estamos haciendo una introducción a Google Form. Si tú tienes Google Classroom, tú puedes hacer eso. Justamente mira aquí, Irlanda nos dice, en Classroom puedes publicar una actividad en forma de pregunta para evaluación formativa. De hecho, sí, en Classroom puedes hacer eso y es justamente lo que vimos en el primer webinar. También en Facebook de aprendizaje social, también puedes hacer tanto evaluaciones formativas como un montón más. Sí, muy bien. ¿Cómo hago para que coloque sus datos en la parte superior como nombre, curso y fecha? Ah, pero eso es muy sencillo. Aquí vamos a generar y vamos a moverle una nueva pregunta. Aquí, incluso tú puedes, esto es interesante, tú puedes añadir una sección, ¿sí? Sección 2, sección 1, autoevaluación, y aquí en vez de qué aprendiste, vamos a poner nombre, ¿no es cierto? Respuesta corta, curso, en vez de respuesta corta, tal vez despegable, primero BGU, etcétera, ¿no? Segundo BGU, ya, y listo. Y con eso estamos. Sección 2, aquí en sección 2 le ponemos ahora sí autoevaluación o sobre el tema. Hablemos sobre el tema de la clase. ¿Qué vimos en clase? ¿Qué tanto te gustó el tema? ¿Qué aprendiste? ¿No es cierto? Etcétera. Otra cosa importante, las evaluaciones formativas no son 100% necesarias que sean largas. De hecho, mientras más cortas la puedes hacer es mejor. Yo sí recomiendo eso porque son evaluaciones que te permiten simplemente ver la generalidad de lo que sabe y no sabe, y con el acumularse vas pudiendo tú evaluar. Recordemos que debemos tener 3 ejes de trabajo, 3 pilares fundamentales de trabajo. A ver, 3 pilares fundamentales de trabajo en la educación virtual. El pilar de actividades dosificadas para concretar conocimientos, el pilar de evaluaciones, de clases asincrónicas, es decir, clases en video, que el estudiante puede repetir una y otra vez, el pilar de clases, sesiones en vivo, que es lo sincrónico. Entonces, con 3 preguntas es más que suficiente para entender si es que él, ¿qué aprendió? Porque esta es una pregunta súper clave. ¿Qué aprendiste? Ah, yo aprendí esto. Ah, chévere. ¿Sabe qué vimos en la clase? Vacancísimo. ¿Le gustó mucho poco el tema? Ok, no le está gustando mucho, a la gran mayoría no les gustó el tema. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar eso? Ya viene nuestra creatividad docente, ¿no es cierto? Pero recuerden estas 3 partes claves. Si hacemos bien con estas 3 cosas claves, lo vamos a lograr. Vamos a poder tener un proceso de educación virtual efectivo. Entonces, el día de hoy, yo tuve mi clase sincrónica, es decir, una sesión Zoom con mis estudiantes de segundo de bachillerato, y hablábamos sobre la importancia de la narrativa, de la narración, hablando en lengua y literatura, un poco de filosofía. Esto es importante de las sesiones también, que converjan, que mezclen más de una sola asignatura, se vuelva como un estilo de conversatorio y de retroalimentación. Invité a un famoso y a un buen amigo de la ciudad de acá, donde yo vivo, que hace un teatro de justamente los cuentos tradicionales de la ciudad. Entonces los chicos estaban felices porque estaban conversando de qué cuentos saben, qué cuentos no saben, jugamos a Pictionary y toda la cuestión, ¿no? Esa cuestión sincrónica también te permite a ti como docente evaluar. Ojo, porque tú puedes, la observación es un modo de evaluación también, ¿no es cierto? Entonces, si yo preguntaba, a ver, por ejemplo, a ver, Pepito, dime, ¿qué significa justamente, qué acaba de decir Jorge? ¿Qué acaba de decir Rodrigo? Ah, sí, dijo esto. Entonces ya estamos evaluando también
al contacto, en lo sincrónico, ¿no? Entonces recuerden, esos tres pilares fundamentales nos permiten a nosotros generar buenos procesos de evaluación también, porque si no los tenemos los tres, va a ser mucho más difícil poder luego concretar, ¿sí? Ok, entonces aquí tenemos ya nuestro formulario o nuestro cuestionario sumativo, ¿sí? Tenemos nombre, curso, ¿verdad? Sobre el tema, qué vimos en clase, qué tanto le gustó el tema y qué aprendió. Más que suficiente, es como una mini bitácora. Esto es, recuerde, esto es para saber qué sabe y qué no sabe. Ahora viene lo chévere, tenemos personalización. Y aquí dejamos fluir colores, ¿sí? Podemos incluso elegir una imagen. Miren, tenemos aquí varias imágenes interesantes que nos dan, pero podemos subir imágenes, ¿no es cierto? Tenemos fotos que tenemos guardadas en el Drive. Yo debo tener por aquí algunas interesantes, por ejemplo, de algunos otros procesos que he tenido yo. Alguna vez hice una gamificación justo de Harry Potter. Entonces le puedo poner y le va a salir ahí arriba. ¿Sí ve? Pero lo interesante es que esto de aquí sea primero llamativo y que también traiga dé un poco de información. Tal vez aquí con la frase podemos poner una frase de bienvenida o cualquier cosa, ¿no? Voy a seguir hablando. Hablamos de esto, que necesitas el complemento para esto, pero sí lo puedes conseguir, ya vamos a conversar de eso. Es importante que la primera pregunta sea el nombre. Efectivamente, se me escapó, pero ahí está, ¿no? Ahorita está ya el nombre ahí. Con 3 preguntas es suficiente, correctísimo. No necesitamos más para la evaluación formativa. Irlanda, hoy día estás on fire. De eso se trata. Muchas gracias. Luis Fernando me dice, Brandon Lee, ¿eres el hijo de Bruce Lee? No, pero graciosamente hablando, mi nombre Brandon es justamente por el hijo de Bruce Lee. Así que para eso ya ven. Mi papá coreano, pues al parecer le ha gustado de Bruce Lee, dijo, oye, voy a tener un guagua, pongámosle Brandon, y ya, ahí estamos. Muy bien. Entonces, mire, ya tenemos aquí para modificar el tema. Si queremos darle como sensación de urgencia, podemos ponerlo en rojo, más tranquilidad, etcétera. Podemos cambiar las fuentes. Tenemos, por ejemplo, esto. No recomiendo, nunca se recomienda cambiar la fuente del básico porque, a ver, les voy a poner esto. Esto de aquí, estas curvitas de aquí se llaman serifas y dentro del diseño las serifas tienen un significado y tienen un objetivo distinto. Cuando hablamos de educación, la serifa no es necesaria porque incluso distrae y no es muy bonita a la vista. Es decir, cuando hablamos de impresión, cuando hablamos de cosas para leer, casi nunca tienen serifa. Es importante buscar una fuente que no tenga serifa. Aquí hay una buena pregunta. Quisiera saber u observar cómo le llega al estudiante para saber si es atractiva, creativa a sus ojos. De hecho, justamente ahora vamos a esa parte. Aquí hay otra. Para cada evaluación se puede cambiar la imagen o de pronto el logo de la escuela todo el tiempo. Puedes cambiarle para el formulario. Esto es un formulario. Yo puedo crear otro y ponerle otra imagen, crear otro y ponerle otra imagen. Es más, yo quiero ahora presentarles, por ejemplo, este de aquí es un formulario que yo hago cada cierto tiempo a mis estudiantes para conversar y retroalimentar las clases virtuales que estoy teniendo. ¿Sí? Este es un formulario de evaluación mía. Entonces, información sobre las clases virtuales. Ya ha pasado un tiempo en clases virtuales. Me encantaría conocer más tu opinión al respecto, ¿no es cierto? Nombre del estudiante, ya está. Nivel de satisfacción con clases en video, sesiones de trabajo Zoom, actividades o tareas. Me van poniendo, ¿no es cierto? Con base a la pregunta anterior, explica por qué de tus respuestas me escriben ahí, ¿no es cierto? Mira, yo le puse este corazoncito en un libro porque, bueno, me pareció cautivador ponerle el corazoncito como para que no sean tan crueles conmigo, ¿no? Por ejemplo, le dije, ¿qué tipo de clase te gustó más?
estilo clase con diapositiva, porque yo tengo clases en vivo, yo me grabo la clase que les estoy dando y les entrego el link del video, ¿no es cierto? Y tengo un formato que es tengo mi diapositiva, tengo un pizarroncito abajo y así, y tengo un estilo blog explicativo donde me grabo frente a la cámara y voy hablando y van saliendo imágenes de lo que se está hablando, ¿no es cierto? Entonces, les hice esta cuestión y luego una sección 2, información sobre ti, y esta es importante también porque me permite empatizar con el alumno, ¿sí? Me permite saber cómo te diviertes más, ganar recompensas, socializar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me permite a mí para mis procesos de gamificación. Es muy importante. Califica según las actividades que te apoyan a aprender según tú. Esto también le hace metacognición. ¿Cómo estoy aprendiendo más? Anotar materia, actividades de reflexión, estudio de casos, etcétera, ¿no? ¿Qué temática te gustan más? Las preguntas se guardan automáticamente. Aquí, mire, esto es lo interesante. ¿Por qué muestro esto? Porque nos sale todo ya tabulado. Y eso es lo maravilloso. Entonces, por ejemplo, en esta clase está muy reñido casi la mitad, ¿no? Porque dice, ¿qué tipo de clase te gustó más? ¿El estilo blog con explicación o el estilo clase con diapositivas? Pero les gustan más las clases con diapositivas, entonces yo me mantengo con esas clases, ¿no? Es importante. Pero ¿cómo yo les hago llegar a esto? Yo tengo que mandar ahí. ¿Cuántos ítems es agradable? Aquí hay una buena pregunta. ¿Cuántos ítems es agradable la evaluación formativa? 3 ítems. Yo os recomiendo 2 es muy poco, 4 es mucho, 3 es perfecto. No sé si saben que el 3 es un número mágico para el cerebro. Por alguna razón, al cerebro le encanta el número 3. ¿Sí? Se ha comprobado bastantes veces esto. Al cerebro nos gusta mucho el número 3. Por eso las frases como bueno, bonito y barato son pegadoras. Por eso cuando tú enseñas o estudias sobre el discurso oral, te dicen que el mensaje que tú quieres dar tienes que repetirlo 3 veces siempre. Cosas así. Entonces, cuando es una evaluación formativa, que es una cuestión para entenderle al estudiante y saber qué sabe y qué no sabe, con 3 ítems es más que suficiente. Hablando ahora sí, vamos ahí. Enviar el formulario. ¿Cómo yo puedo enviar? Puedo enviar por correo. Si tengo los correos de los chicos, a mí esto me parece muy trabajoso. Así que lo que yo hago es el enlace. Pongo aquí acortar URL para que me salga un enlace chiquito. Doy clic en copiar y automáticamente se copió. ¿Sí? Automáticamente está copiado. Y una vez cuando ya está copiado, lo que tú tienes que hacer es enviarle. Si tienes un grupo de WhatsApp, puedes enviarle por el grupo de WhatsApp. Si tienes un Google Classroom, puedes incluso anexarle, la verdad. Si tienes un grupo en Facebook, le mandas por el Facebook. Si tienes una plataforma virtual tuya, le mandas por esa plataforma virtual de tu unidad educativa. Yo normalmente hago de esas formas, pero ya eso queda a su disposición. ¿Sí? Entonces, este linkcito de aquí, este link de aquí, nos va a permitir compartir esta cuestión. Y mire, yo ahora le acabo de poner el enlace y así me va a salir como que si yo fuese un estudiante. Entonces voy a poner nombre, Brandon, curso primero, siguiente, sección 2 sobre el tema. Hablemos sobre el tema de clases. ¿Qué vimos en clase? Los tipos del de Platón. Me encantó el tema. ¿Qué aprendiste? Que Platón estaba loco. Ya. Ya, ver puntuación, si es que le pusiste puntuación, nosotros le pusimos para enseñar, les pusimos puntuación, pero no recomiendo poner puntuación en la formativa, ¿no es cierto? Así se ve, de este modo se ve. Ahora, si tú quieres poner más cositas, puedes hacerlo. Aquí tienes cosas como añadir imagen, añadir video, ¿no es cierto? Añadir un título y descripción. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo puedo subir a Classroom un formulario que se publique como si fuera una publicación? Tendríamos que analizarle el Classroom Irlanda porque ahora mismo yo por algunas razones dejé de usar Classroom, aunque es muy bueno, y me dediqué a usar el Facebook Grupos de Aprendizaje Social. Déjenme ver. Pongamos acá.
Entonces, déjenme, me entro aquí. Ya. Este es mi grupo de aprendizaje social de filosofía de mi curso, ¿no es cierto? Bueno, tengo aquí un poco de visual thinking para Norma Zoom. Ya, si ven, entonces, por ejemplo, aquí está. Recuerden las normas de la sesión de trabajo Zoom. Nos vemos hoy a las 11 en nuestra clase de Zoom. Y aquí en el primer comentario está el exit ticket de esta sesión. No se olviden que cumplir con esos tickets si es calificado para que no se olviden de hacer el exit ticket, ¿no es cierto? Entonces yo aquí le puedo poner dentro de un comentario o incluso le puedo colocar aquí como una publicación, ¿verdad? El formulario. O incluso puedo ir a unidades y dentro de las unidades que yo tengo, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí yo puedo escribir. Esa es una manera. Si es que Google Classroom no está funcionando de ese modo, yo creo que sí funciona así, porque hasta la última vez que estaba viéndole estaba así, pero sería interesante poder hacer ese experimento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el... Ya, mira, me sale ya de una mi respuesta, la que yo hice. Ya está ahí. Muy bien. Entonces ahora vamos a nuestra unidad nuevamente. Vamos aquí donde dice webinar, primero de BGU, filosofía, formativo. Tenemos acá. Gisela dice, ¿podrías compartir la publicación de las normas Zoom? Sí, claro que puedo. De hecho, es interesante que les haya gustado. De hecho, la hice aquí, la hice en Canva, así que la voy a mostrar por aquí. Esto debe estar más acá. Aquí está. Solo porque lo han pedido. Es muy importante. Por eso, a ver, ¿por qué me gusta Canva? Todo el mundo sabe, porque es gratis. ¿Ya? Este es acuerdos y normas de las sesiones Zoom, 5 minutos de anticipación, actividad de inicio, prepara la clase, estate atento, participación evaluada y ticket de salida. ¿Cierto? Esto es un poco para responder a Giselle. ¿Ya? Ahora vamos con filosofía formativo. Aquí necesitaríamos una carpeta que diga sumativo o como ustedes quieran llamarle, ¿no? Y aquí sí puedo yo poder poner, hacer un formulario desde una plantilla, ya hablando de un formulario de una evaluación que yo voy a calificar de un tema. O sea, ya voy a calificar. Entonces aquí sí puedo poner examen como plantilla. La plantilla de examen es súper buena, tiene todo lo que necesitas. Entonces aquí, por ejemplo, puede ser lección, ¿sí?, sobre Platón. ¿Ya? Aquí puede ser las normas de esto, normas de la lección, etcétera, ¿no? Aquí sí, nombre, correo electrónico si quieres, o curso, como tú quieras. Esta de aquí no creo que sea necesaria. Ok, escribe la primera pregunta. Aquí sí, por ejemplo, Platón dividía el alma en tres. 2 puntos. Casillas, ¿no es cierto? Opción 1, vegetativa. Opción 2, racional. Opción 3, irascible, etcétera. Opción 4, etc. ¿Ya? Entonces tú ahora sí seleccionas cuáles son las correctas. Listo. ¿Cuánto vale esta? Vale 3 puntos y ya tenemos esta lista. Escribo la segunda pregunta y de igual forma, vamos así haciendo una evaluación. Recordemos, y esto es vital, al menos para los que estamos acá en Ecuador, esto es algo que yo no he visto muy seguido, esto es algo que no he visto muy seguido, pero yo creo que es vital y es clave, es poder hacer evaluaciones primero, si bien no a la destreza, porque si estamos haciendo una evaluación de este tipo, no estamos haciendo una evaluación a la destreza como tal,
porque las destrezas se evalúan con una métrica, es decir, con un cuadrito de cómo lo estás comprendiendo la destreza, pero sí podemos evaluar sobre el tema y el contenido específico. Pero para esto es importante y por eso creo que hacer secciones es vital. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a generar una sección y esta sección 2 va a ser sobre el pensamiento platónico. Y aquí escribir la destreza o escribir el tema, es decir, que el estudiante lea de qué justamente es lo que va a responder en esas preguntas. Esto creo que es muy importante, porque le estás también, no es una ayuda realmente. Recordemos que el estudiante no va a poder preguntar normalmente como hace, que levanta la mano y te dice, profe, ¿esto es sobre esto? Porque estoy como un poco confundido, ¿no? Entonces, aquí lo que buscas con esto es justamente evitar o responder, anteponerte a estas posibles preguntas. Entonces, sobre el pensamiento platónico, puedes poner la destreza con criterio de desempeño, ¿no es cierto? Puede ser entender el pensamiento filosófico de Grecia antigua a través de las teorías de Platón, Aristóteles y bla, 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 ¿no? Entonces, ya con esto, primero le das un acercamiento al estudiante de cuál es la destreza o qué es lo que, de qué tema estaban haciendo. Y segundo, puedes aquí escribir, ¿no? Las preguntas van sobre tipos de alma, etcétera, ¿no? Un pequeño review de lo que vas. No le estás dando la respuesta, les estás diciendo de qué es, o sea, pónganse pilas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, si tú vas a cambiar de sección, o sea, si ya no vamos a hablar del pensamiento platónico y ahora vamos a hablar sobre otro pensamiento, sobre otro autor o lo que sea, genera otra sección. Genera otra sección y aquí es la sección sobre tal, ¿sí? Primero, porque le reduces el tamaño en pantalla de las preguntas al estudiante y eso lo vuelve mucho más fácil, más interactivo. Y segundo, porque le apoyas también a refrescar el cerebro. Recordemos que mucha información también es un poco chocante para ellos. Las destrezas se evalúan mediante las preguntas. Fabián, sí y no. Sí y no. Hay destrezas que tú puedes evaluar con preguntas y hay destrezas que no se pueden evaluar con preguntas. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, que el estudiante tenga la capacidad de elaborar un ensayo argumentativo? Si me dices que la pregunta sería, elabora un ensayo argumentativo, pues entonces no estamos realmente evaluando por la pregunta, sino estamos evaluando por el proceso, el producto, ¿sí? Entonces, a eso voy. Y por eso es importante, por eso digo que es importante en la virtualidad tener al menos un aporte, como mínimo un aporte donde se puedan ver las destrezas en acción. Porque recordemos, la distancia que hay entre entender y comprender es el hacer. ¿Sí? La distancia que hay entre el entender, yo entiendo el tema, pero yo comprendo el tema, es que yo puedo hacerlo. ¿Sí? Eso lo dice Vygotsky un montón de veces. ¿Sí? Y justamente es muy, muy importante. Exacto, Fabián, justamente depende de las asignaturas. Lógicamente, todo es contextual. ¿Sí? Entonces, ahí está la clave. Entonces, sí es importante tener una evaluación sumativa como la que estamos haciendo aquí, que ahí sí yo recomiendo, muy honestamente, profes, no nos rompamos la cabeza porque si nos toca en esta evaluación que se puede calificar automáticamente, nos toca rompernos la cabecita y estar leyendo muchas cosas. No vamos a acabar nunca, en especial si tenemos muchos estudiantes, pero si se puede calificar automáticamente, aprovechemos esa herramienta. Pero necesitamos vuelta también desde el otro lado, hacer una evaluación sumativa con una métrica, es decir, con una rúbrica clara y clave, construida con los mismos estudiantes. Cuando me refiero a construir con los mismos estudiantes, me refiero a que hablemos de cómo se va a calificar y ahí podemos ya medir y evaluar destrezas claves o vitales.
¿sí? Entonces no voy a abordar mucho tiempo porque ya se me fue el tiempo y Justin tiene que hacer su, su presentación también. Me ha llevado mucho tiempo, discúlpenme, pero asimismo como lo otro, podemos cambiarle el tema, podemos ponerle, por ejemplo, cuando yo creo que es así, a mí sí me gustaría poder poner algo que diga lección de, así, aquí en todo esto, así, lección de tal, con incluso una imagen que haga al cerebro ya ponerse en conexión. Hablamos de Platón, entonces a Platón ahí, lección sobre el pensamiento platónico o algo así, ¿no? Siempre es importante también, recuerden el visual thinking. Entonces, podemos enviar la misma cuestión, ya lo vimos, acortamos el URL para que no se nos haga un super, hiper, mega, hipervínculo, lo copiamos y lo pegamos donde necesitemos pegarlo. Por ejemplo, si tú quieres, incluso puedes hacer una sesión sincrónica, es decir, todos nos ponemos en Zoom, este día la evaluación dura 30 minutos, tienes que estar con 10 minutos de anticipación, yo les paso en el Zoom a tal hora el link, es decir, este formulario, les paso a esa hora. Necesito que todos estén con sus cámaras prendidas para yo poder verles y les voy a poner un playlist que yo voy a escuchar y ese es el tiempo, o les pongo un timer. ¿Sí? Y ya está. Entonces, mira, esa es también una manera de control incluso de una lección. ¿Ah? Es muy interesante, se está aplicando ya, hemos tenido muchos compañeros que nos han escrito al laboratorio del juego y han dicho, estamos haciendo así y nos ha funcionado muy bien. Y de hecho siempre les animamos, ya saben, vénganse. Entonces, estamos allá. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Teresa, bravo, excelente contenido, muchas gracias. Gracias por compartir. Patti, gracias a ustedes por estar aquí. Es genial, Germán nos dice, es genial. Primera vez que lo utilizo, siempre he utilizado otro, le dejo un ejemplo. Mira, Germán nos comparte un ejemplo ahí de Forms. Le voy a entrar y voy a ver cómo ha hecho. Vamos ahí. Ingrese datos personales. Mira tú, qué bien, Germán. Esa es estudiante, buen estudiante. Jeje. Apellido, nombre, todo, mira, curso paralelo. Mira, no me deja pasar porque todo esto me dice que yo tengo que poner. Mira, mira esto. La www significa World Wide Web verdadero. ¿A quién pertenece el siguiente concepto? Sirve para acceder y ejecutar rápidamente ciertos procesos. Hijo, mira esta prueba. La hizo súper bien, Germán. Felicitaciones. Felicitaciones, Germán. Yay. Excelente. De eso se trata. Jessica dice, las secciones también nos ayudan a evaluar según reactivos o ítems. Efectivamente, justamente de eso se trata, por eso las secciones están ahí. ¿Cómo comparto el link en Zoom para realizar todos juntos la evaluación? En Zoom hay una parte donde dice chat. En la parte de chat le compartes la evaluación. ¿Sí? Quisiera poder abrirles el Zoom ahora, pero no sé si sea posible. No, creo que no va a ser posible. No, me encantaría poder mostrarles esa cuestión. ¿Sí? Eh, vamos con las más preguntas. Excelente explicación, gracias por compartir tus grandes conocimientos. No son grandes para nada, pero gracias a ti por estar aquí, Juan. Juan Carlos, un abrazo fuerte. Felicitaciones, gracias por brindar sus conocimientos. Estoy recién aprendiendo. De eso se trata, Celia. Todos vamos a aprender conjuntamente. El objetivo de todo esto es que todos compartamos y todos aprendamos, como hemos visto aquí con el cuestionario que ya hizo Germán, un excelente cuestionario, by the way, muy bien. ¿Cómo coloco tiempo en el formulario? Ender, esto es interesante. El formulario en general necesitamos un complemento. Aquí en complementos necesitamos buscar uno que nos permita poner tiempo. Entonces, la verdad es que ahorita mismo no estoy... aquí está.
Te permite, por ejemplo, este de aquí te permite ponerle un tiempo y hora y una fecha, ¿no es cierto? Este accepting responses. ¿Por qué todavía no les doy complementos? Porque yo creo que sí es un poquito importante para yo poder darles, evaluar el complemento. Y no he evaluado ningún complemento de tiempo. Entonces, eso es. De nada, Eliana, muchas gracias a ti. Teresa nos dice, ¿cómo le podemos descargar? O sea, esto de aquí no se va a descargar como tal, se va a quedar en la nube, es decir, en la web, y la clave es poder compartirlo, enviar, copiar el link, compartir esto, ahí se puede descargar. Ahora, pero si tú quieres descargar las respuestas en Excel, tú mira, si pones aquí en respuestas, yo tengo aquí las preguntas y aquí tengo las respuestas. 32 chicos ya me han respondido esto, entonces yo puedo darle aquí ver respuestas en hojas de cálculo. Le doy clic ahí y se me descarga una hoja de cálculo Excel y ya. Muy bien. Creo que con esto vamos cerrando el webinar, que ya me robé mucho tiempo y no tuvimos chance de ver el Educa Play, pero lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a seguir haciendo esto. No se olvide, aquí viene la cuña comercial. Javier dice, ¿sí podría compartir un formulario que contenga imágenes? Claro que sí. Déjeme ver si tengo por aquí un formulario con imágenes o a su vez hacemos el formulario con imágenes. Es decir, lo único que necesitamos es agregar aquí añadir imagen. Ponemos subir. Voy a examinar aquí qué imagen puedo subir. Tengo un montón de imágenes por acá. Voy a subir esta de aquí ya. Entonces se agrega esta imagen, si ven, en esta sección de aquí, que sería como la que estamos, título de la imagen, podemos ponerlo o dejarla en blanco también, ¿sí? Podemos entrar, cambiar, quitar, ¿sí? Y luego continuar con nuestra pregunta. Incluso aquí, dentro de las preguntas, por ejemplo, en opción 1, yo puedo ponerle también una imagen en la opción 1. Voy a poner esto de aquí, es un icono de videojuegos, pero solo para el ejemplo, ¿no? Entonces, opción 1 me da ya una imagen y ya está. Sí, puedes poner imágenes, puedes poner un montón de cosas. Ah, no me di cuenta que estaba en chiquito. Mira, aquí está la imagen que hemos colocado, acá está la otra imagen que hemos colocado. Se puede colocar muchas imágenes. Ahí sí, lo interesante sería cómo combino. Ya sabemos usar Canva, estamos practicando Canva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo combino hacer una imagen en Canva? Sí, ¿cómo yo combino hacer una imagen en Canva y le pongo en el formulario? Ah, qué interesante. Sí, podemos tratar de hacer una infografía interesante en el que luego le digas, llena los espacios en blanco para que incluso desde el Visual Thinking pueda aparecer algo mucho más interesante. ¿Sí? Gerard nos dice, también se puede usar los time, las herramientas timer que no sean complementos. Sí, puedes ocuparlo. Yo honestamente creo que una buena herramienta para los que no usamos complementos, es decir, no, vuelvo y repito, no doy los complementos porque no los he evaluado, no les puedo dar uno, sí usen ese, yo no he evaluado, me parecería muy malo de mi parte si les doy algo que no he evaluado, pero la cuestión sería ideárselas también. En una sesión Zoom, con las normas Zoom claras, tienen que estar 5 minutos antes, a esta hora se les da el link, a esta hora yo cierro, ¿sí? A esta hora yo ya no permito que nadie más responda y ya está. Todos con su cámara encendida, por ejemplo, es una muy buena opción, todos con la cámara encendida para poder ver qué estén haciendo, para generarles un poquito de presión. Recordemos, la presión no es mala, la presión sí es importante también, no hay que tampoco satanizar o esquematizar de manera negativa. La evaluación sumativa es importante, la formativa es importante, la sumativa es importante, las dos en conjunto generan buenos procesos evaluativos. José Yuisaca, José, compa, un abrazo enorme, qué chévere que estés aquí, vacancísimo, gran trabajo, gracias José.
Irlanda, yo doy geografía y mis imágenes son mapas. Es que excelente, justamente de eso se trata. Con imágenes puedes hacerlo todo eso. ¿Hay un límite para cuántos estudiantes pueden rendir una evaluación? No. Puedes tener todos los estudiantes que tú quieras. ¿Sí? Y entonces, se nos ha ido el tiempo. Qué bestia, se nos fue el tiempo. Tuvimos 70 personas. Muchas gracias a todos. Ahora sí vuelvo a la cuña. Únanse al grupo y a Justin les va a poner en el comentario el grupo, un grupo de Facebook que se llama Profes a la Vanguardia. Es nuestro grupo para los profes de élite, los profes que estamos ahí en la línea de combate, en la línea de batalla, combatiendo esta época tan difícil y sosteniendo la educación como más podemos. En este grupo compartimos cosas interesantes. Por ejemplo, ahí estuvo la persona que me pidió, Shelly, si no estoy mal, que pidió que comparta las normas de Zoom que tengo yo. Ahí las compartí y todos pudieron usarlas si querían. De eso se trata, de ir compartiendo. También compartimos conocimientos. Recordemos que por eso nos llamamos laboratorio. Esto también es una cuestión de experimentar. El método científico lo necesitamos más que nunca. Pongamos una tesis, una hipótesis, tal vez pueda funcionar, hagamos un experimento, veamos cómo nos va. Y así han salido cosas maravillosas. Así han salido cosas muy, muy, muy interesantes. Y si tienes algo muy interesante que tú estás haciendo y quieres compartirlo, coméntanos en el grupo, escríbenos en interno y ven y hablemos entre todos, así como hicimos con el profe José, quien nos dijo, hice esto y me funcionó y me pareció increíble. Y dijimos, wow, está muy chévere. Y él estuvo aquí en nuestro espacio hablando con todos ustedes. De eso se trata. ¿Sí? También vamos a iniciar ya el curso de gamificación educativa, la real gamificación educativa, y vamos a empezar con la unidad 1, que es el nivel 1, y va a ser exclusivo para los que estén dentro del grupo de Profes a la Vanguardia. Y este sí es un curso que no te lo puedes perder. Así que te recomiendo. Listo. Con esto, muchas gracias a todos por venir. Gracias a todos. Les mando un abrazo fuerte. Sabemos el importante trabajo que estamos haciendo. No importa lo mucho que digan. A veces parece como que a los profes nos tienen un poco abandonados, ¿no? Pero no es así. Todos sabemos. Pudimos haber sido cualquier cosa en esta vida, pero decidimos ser los que sostienen el país, los que sostienen la ciudad, los que sostienen la educación, ser aquellos que educamos a todas las otras profesiones. Y eso me parece a mí una cosa maravillosa. No tienen idea de lo agradecido que yo estoy de que la docencia me haya encontrado y lo agradecido que estoy con todos ustedes. Estos espacios para mí son mágicos, principalmente porque aprendo muchísimo y porque siento que ahora más que nunca estamos unidos y lo necesitamos. Y estoy muy feliz y muy agradecido con todos ustedes. Así que, sin más que decir, gracias y un enorme abrazo. Vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos, nuestros profes de la vanguardia.